iniciáramos este espacio platicando con usted sobre lo desencajada que vimos ayer a su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, luego de que la cacharan en la movida, luego de que la cacharan con las manos en la masa, luego de que el contralor de la Ciudad de México junto con varios policías hicieran un cateo en las oficinas de precisamente la alcaldía de Cuauhtémoc y encontraran lonas y aproximadamente 13,000 panfletos con propaganda sumamente asquerosa para atacar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, comprobando que la que incurre en violencia política en razón de género es ella y no nosotros por criticarla, como ella, pues vamos, dispuso en una persecución junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la que amedrentaron a nuestro compañero Vicente Serrano acusándolo de violencia política en razón de género. Bueno, pues esto, y eso porque nosotros sí la criticamos, pero mire, nuestras críticas son carentes de situaciones genéricas, ¿eh? Las críticas que hemos hecho de ella se deben a su muy lamentable gestión, a sus irregularidades en su gobierno, al racismo que ejerce, al clasismo que ejerce y a sus escándalos. Y miren, a pesar de todo esto, Sandra Cuevas, muy desencajada, se enfrentó a policías ayer, a contralores, amenazó a la jefa de gobierno y al final incluso, muy desencajada le digo, en el pináculo del cinismo, luego de decir que ella es la que iba a demandar a Sheinbaum, en el pináculo del cinismo, públicamente, frente a los medios de comunicación, incita a sus empleados a agredir a la jefa de gobierno, una especie de arenga en la que les pregunta, ¿a quién le vamos a partir su madre? Y estos hijos de su mal dormir todavía responden, ¡a Claudia! No, si está esta señora, bueno, le digo, pero no es la única que está desencajada. Creo que ella, en estos momentos, y Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros desencajados, representan de cuerpo entero a esa oposición que, mire, yo no me atrevo a llamarles conservadores. Yo considero que se les debe llamar fascistas. Le voy a decir en unos momentos más por qué. Con definición del libro de texto, ¿eh? No me voy a quedar así en puras habladas. Vamos a utilizar la definición del libro de texto. Pero miren, se lo planteo porque precisamente ayer que veíamos a Sandra Cuevas desencajada, también tuvimos un personaje como Lorenzo Córdoba y su pioresnada, por decirlo así, Ciro Murayama, haciendo una serie de planteamientos terribles, terribles, muy desesperados, en una especie de restaurante, hotel, no me quedó claro, ¿no? Pero siendo los principales árbitros electorales que tenemos, esos señores que, insisto, pueden tener la ideología que quieran, ¿no? Son libres como todos los seres humanos de tener su propia ideología, por supuesto que sí, claro que son libres de hacerlo, definitivamente, pero como árbitros electorales se tiene que quitar ese gorro de fascistas conservadores, se tiene que poner el gorro de la democracia. Ayer demostraron, insisto, muy desencajados, que no representan a los mexicanos en materia electoral, que más bien demostraron que son parte de un partido político, que el Instituto Nacional Electoral es un partido político en estos momentos, en eso lo han convertido. Y dando una serie de patadas de ahogado, el clasista y racista consejero presidente del INE, acusa al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de presuntamente haber pedido a los senadores de Morena durante una reunión que descuartizaran al INE. Escuche la palabra fuerte, descuartizar. Eso es lo que existe en el subconsciente de estos, pues no sé si llamarles conservadores, de estos fascistas. Siempre términos y conceptos violentos. ¿Descuartizar? ¿Descuartizar, Lorenzo Córdoba? Estas son algunas de las declaraciones, tenemos varias. Vamos a escuchar al muy desencajado Lorenzo Córdoba. Vea cómo se mueve, vea los ademanes que hace. Mire cómo se puso la cosa.
¿Cuándo se va a impugnar y qué se va a impugnar? Va a haber dos impugnaciones que como institución el INE va a presentar. Lo que nosotros podemos presentar contra normas inconstitucionales como las que colectivamente asumimos son estas que integran el Plan B, se presentarán a través de controversias constitucionales y vamos a presentar dos controversias constitucionales. Una en contra de las dos normas que ya están publicadas y esto ocurrirá a principios de febrero. Otra en contra de las que es inminente que se publiquen. El autoritarismo tiene prisa, así que y seguramente se publicarán a principios de febrero. Y vamos a presentarlas probablemente a finales de ese mes para que podamos tener los consejeros que nos vamos, y los consejeros que toman la defensa, continúan con la defensa del INE, posibilidad incluso de tener la interlocución en los ámbitos jurídicos que se prevé con la Suprema Corte de Justicia. Pero además vamos a presentar todos los recursos adicionales que estén a nuestro alcance. Se han presentado acciones de inconstitucionalidad, se van a presentar otras seguramente, en todas concurriremos presentando amicus curiae, es decir, elementos adicionales para que la Suprema Corte de Justicia pueda normar un juicio lo más informado posible. Queremos que la Corte cuente con la información de la que renegó el Congreso de la Unión. Al INE no se le preguntó nada a pesar de que lo ofrecimos desde hace meses para hacer esta reforma. Por eso la reforma plantea lo que plantea. Porque es una reforma, como ayer pudieron verlo ustedes, compañeras y compañeros, que ni siquiera los que la votaron a favor la leyeron. De ese tamaño la irresponsabilidad. Margarita, las cifras, la danza de cifras no coinciden ni siquiera entre ellos. Lo que dice el presidente que se va a ahorrar, 3.500 millones de pesos, no coincide con lo que dice el secretario de Gobernación, 5,000 millones de pesos. Es que así hicieron la reforma, a ciegas, sin leerla, sin información. Ninguno de los diputados que la votó ni de los senadores ha hecho elecciones y no le preguntaron a quienes saben hacerla. Segundo punto que quiero plantear. Lo que conocieron ayer, el informe que presentó el INE, no es un informe como ayer quiso vender alguno de estos que no tienen gen democrático, Fabiola. La mejor prueba de que en México no todos los mexicanos son demócratas. Fíjese, ha causado mucha controversia que Lorenzo Córdoba y su pioresnada Ciro Murayama, en este libro que supuestamente escribieron en coautoría, nos ofendan a los mexicanos al decir que en nuestro mapa genético no existe la democracia, ¿no? O sea, después de que Lorenzo Córdoba demostró su racismo hace algunos años, su clasismo, al ofender y burlarse de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México, todavía se atreven estos cuates a decir que en los mexicanos no existe un gen de democracia. Y ahora, y lo insiste, ¿no? Insiste en estas declaraciones. Es verdaderamente lamentable. Le digo, no nos vamos a quedar solamente con esto, también le vamos a presentar con muchísimo gusto en unos momentos más ese archivo de cuando fue racista en 2015 y que pues ese audio, ¿no? Esa llamada que tuvo, llamada que en efecto pues no le costó el trabajo ni nada. Ni siquiera que perdiera su respetabilidad, como dice el mismo López Obrador, no, así de sencillo, pues creo que ofreció una explicación más, no disculpa, y se acabó. Pero este es el desesperado, desencajado Lorenzo Córdoba, quien manoteando con ademanes muy violentos, sigue explicando pues por qué imponen esta guerra legal contra el Plan B a la reforma electoral. Continúe, don David, le tenemos más declaraciones, obviamente. La mejor prueba de que en México no todos los mexicanos son demócratas convencidos es justamente donde estamos. Esta reforma es producto del autoritarismo, de una visión autoritaria. Y ya que en esas estamos, por cierto, a lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años, es los que lleva a pensar que México no ha cambiado nada. Él ha ganado la presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba
Él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que algunos de los miembros de su gabinete fueron responsables. A lo mejor esa cercanía impide ver con claridad las cosas. Bien, no conforme con sus planteamientos ridículos, el hipócrita autodenominado defensor de la democracia se atreve también a decir que si las cosas en México no han cambiado es por culpa de López Obrador, ¿no? De su gabinete. Insisto, también ahí yo insisto en muchas cosas, hago muchos paréntesis. Aquí no estamos defendiendo a un presidente, a un movimiento social o político, a un partido. Estamos buscando defender la verdad y tratamos de llevar su voz, que es la más importante, la de usted que nos ve y que nos escucha, a todos los foros, a todos los planteamientos, a todos los micrófonos. Es usted el que nos lo dice aquí en los chats, este desprecio que siente por personajes racistas, clasistas, discriminadores como Lorenzo Córdoba. Por supuesto que me parece ridículo que se atreva a decir que si las cosas en México no han cambiado es por culpa de López Obrador, de su gabinete, de sus legisladores que actúan igual que los políticos de hace 30 años. Hay más declaraciones de este sujeto. Adelante, don David. Es frecuente que el diputado Mier, dadas las circunstancias, mienta. Mintió con las cifras de los fideicomisos. Mintió con las consecuencias de las reformas. Y también miente con su interpretación de la historia. No sé dónde andaba el diputado Mier en aquellas épocas. No estaba en Morena. No sé si seguía en el PRI en 2014, pero no sé. Y eso no tiene nada de malo. Lo que sí sé es que en 2014 muchos de los que hoy están en Morena votaron a favor de la designación del Consejo, de quienes hoy estamos por terminar nuestros encargos. Como en 2017 muchos diputados de Morena votaron por la segunda generación y en 2020 votaron por la otra. A lo mejor lo que no les gusta es que quienes hayan votado ejerzamos nuestros cargos con autonomía. Por lo demás, que el diputado Mier diga lo que quiera. Sí, porque eso lo establece la Constitución y además ya lo dijo el órgano que interpreta la Constitución, que es el Tribunal. Así que más les vale a los diputados, al menos en este caso, cumplir con lo que dice el órgano que interpreta la Constitución, porque si no van a desacatar sentencias. ¿Más les vale a los diputados? Es que mire cómo se mueve, vea estos ademanes violentos y etcétera, vea lo desencajado. Pero ¿cómo que más les vale a...? Oiga, definitivamente es el discurso de un fascista. El de él, el de Sandra Cuevas, el de Kenia López Rabadán, el de Xóchitl Gálvez, el de Lili Téllez, el de la mayoría de los alcaldes del PAN, el de muchos personajes del PRI, es de racistas. Mire, hoy en día le llamamos en las redes sociales fachos a esos despreciables y nefarios que nos discriminan abiertamente y sin pelos en la lengua. Expresan su racismo y clasismo contra nosotros, contra los mexicanos en lo general. Pero la verdad es que esos cabrones no son conservadores, como eufemísticamente les llama el mismo López Obrador, ni tampoco son solo de derecha. No, señoras y señores, son fascistas. Y está de definición del libro de texto, miren, ellos son los que querían, o más bien los que serían felices con una autocracia centralizada como la que instauró el PRI por décadas, o como la que ejercía el mismo Felipe Calderón del PAN, al verdaderamente militarizar a México y al dominar las instituciones con una serie de reformas que nadie impugnó en las cámaras. O sea, hoy están impugnando en todas las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cualquier tipo de determinación, reforma o cambio que impulsa a López Obrador, pero a Felipe Calderón no le cuestionaron ni un poquitito, ¿no? No es esa autocracia centralizada.
hablan de autocracia en estos momentos, ¿de qué? No, es que es de ridículo. Mira, ellos son los fascistas mexicanos del PRIAN-RD que sí han expresado una y otra vez su creencia en una jerarquía social natural. Ellos son los fascistas que chillan cuando el presidente les llama aspiracionistas. Pues mire, parte de ese concepto del libro de texto que le estoy contando del fascismo es la subordinación a los intereses individuales, ¿no? El aspiracionismo es fascista. Esa es la realidad. Solamente a mí me importa a mí, yo, mi familia, se acabó y voy a salir adelante. La mano invisible de Adam Smith, que solamente la menciona una vez Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, no se cumple. El aspiracionismo es fascista. El fascismo también es la subordinación a los intereses individuales. Por favor, ¿no? Bueno, ellos son los fascistas que directamente nos han agredido físicamente a los ciudadanos progresistas, como ocurrió, no sé si ya se les olvidó, con el despreciable Junior Pelón Gómez, cuando atacó en un restaurante a nuestro querido compañero y amigo Vicente Serrano. Insistimos, es del libro de texto, que el fascismo rechace que la violencia sea inherentemente negativa y que ve como medios de gobierno precisamente la violencia política, como la que ejerció el imbécil diputado del PAN, Santiago Torreblanca, con su poder como congresista, como legislador panista, al precisamente agredir a Vicente Serrano, nada más y nada menos que nuestro cuerpo legislativo más importante, el Congreso de la Unión. Recordará usted, tipejo lo agredió mientras Vicente hacía entrevistas ahí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, ¿no? Imagínense. Y estos son los fascistas que ven a la guerra como un medio de gobierno, como la guerra contra el narco que estableció Felipe Calderón para legitimarse en el cargo, ¿no? Con su supuesta guerra que pues seguimos sufriendo los mexicanos. Digo supuesta porque hoy en el juicio del siglo, acusan a su secretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga para que los dejara operar libremente. Bueno, de eso y de muchas cosas más, lo han exhibido los testigos. Insisto, una guerra que desafortunadamente seguimos sufriendo los mexicanos, o como ese golpe de Estado al que constantemente están llamando esos asquerosos, nefarios fascistas que justifican su racismo una y otra vez. Racismo como el que sufrimos todos los mexicanos en voz de quien hoy es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y que hoy establece una guerra jurídica en contra del Plan B a la reforma electoral. No se nos olvida esto, Lorenzo Córdoba. Nunca se nos va a olvidar. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, me está escuchando. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Sí, eso, carajo. No, mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, siempre el nuevo Ray Bradbury Rey. No, exacto. Y Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había el mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, se ve que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, toro centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón. No mames, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro.
Pero bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegues me dices, ya Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro ahí y saludo, tranquilo. Bueno, sale. Vamos a tener que salir luego. ¿Sí? Sale. Gracias. Abrazote. Igual, bye. Y todavía se preguntan y todavía nos acusan a muchos de nosotros de tener campañas en contra del INE. Mira, hace algún tiempo, esta señora que tenían como corresponsal en la mañanera y que luego se convirtió en la corresponsal de Milenio en el INE, nos acusó de establecer una campaña en contra del Instituto Nacional Electoral y no sé qué. Cuando insisto, hemos presentado única y exclusivamente pruebas, hemos hecho este tipo de planteamientos con todo el rigor periodístico. También Sandra Cuevas, acuérdese, lo mencionamos del principio, estableció toda una persecución, dispuso una persecución junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México contra Sin Censura, amedrentando a Vicente Serrano y acusándonos de violencia política en razón de género por críticas que son fuertes. Aquí en Sin Censura, en efecto, las críticas contra el INE, contra Sandra Cuevas y contra todos son fuertes, pero carentes siempre de situaciones genéricas, carentes de intolerancia, de racismo, de discriminación, que son inherentes de estos cuates, los fascistas que quieren retomar el poder, ¿no? Cuestionamientos, por ejemplo, a Sandra Cuevas le decía, por su muy lamentable gestión, por sus irregularidades, por su racismo, por su clasismo y escándalos. Este mismo concepto se aplica a Lorenzo Córdoba. Críticas muy fuertes por su muy lamentable gestión, irregularidades, racismo, clasismo y escándalos. O sea, no, de verdad, es que está de locos, está de locos. Pero aún así, tienen todo el apoyo de los medios de comunicación corporativos. Todo el apoyo, ¿eh? Ayer no se lo pudimos poner, desafortunadamente, pero yo por supuesto que lo quería exhibir. Ayer, en la conferencia de prensa mañanera, como si se tratara de una representante del INE, nuestra compañera corresponsal de Grupo Fórmula, Sara Pablo, le restregó en la cara a López Obrador que los consejeros del INE, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinaron que se interpongan todos los recursos jurídicos para frenar el plan B a la reforma electoral, asegurando que pone en riesgo las elecciones. Bueno, todo esto se lo planteaba, pues, ¿no? Sara Pablo, ahí, al presidente López Obrador. Y la respuesta que dio López Obrador fue devastadora para el INE, para los medios corporativos y para los fascistas mexicanos que hoy dicen encabezan una unión en el PRIAN-RD para retomar el poder. Sí, ellos quieren retomar el poder, estos asquerosos. Vamos a revivir este momento de ayer, creo que es importante, ahora que tenemos tiempo, ahora que terminó la conferencia más temprano, para que usted y yo lo podamos comentar. Gracias, presidente. Buenos días. Ayer los consejeros del INE acordaron impugnar, por todos los medios dijeron, el plan B en materia electoral porque consideran que contraviene la Constitución. También ellos dicen que se pone en riesgo la organización de las elecciones en el 2024, hablan de incertidumbre en la colocación de casillas, conteo de votos, que la posibilidad de que los ciudadanos voten de manera igualitaria no se garantiza. Es más, Lorenzo Córdoba dice que la Suprema Corte tiene la responsabilidad de salvar la democracia. Preguntarle ante todo esto, por un lado, si a usted le preocupa la organización de las elecciones en el 24, ya con estas advertencias que se hacen desde ahora, preguntarle también si ya ha tenido contacto su gobierno con la presidenta de la Suprema Corte y si confía en los ministros que al final van a ser quienes avalen o no este plan B en materia electoral. Y también en abril se van a sustituir a 4 consejeros del INE. Si usted apostaría que con esta renovación pues haya también un cambio de fondo en el órgano electoral. Pues mira, están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no
hay ningún problema. Lo dije ayer, lo repito ahora. Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500. Nosotros planteamos que fuesen 300. Van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos. Van a seguir siendo los partidos los que elijan las cúpulas de los partidos. Claudio, pues, uno, o dos o tres, los que nombren a los consejeros, porque no quisieron, nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque ellos pertenecen a la oligarquía, no son demócratas, de verdad, son de mentira. Entonces ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero, y derrochan dinero público. También eso les molesta. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre, no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto. ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? Por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces. Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir el INE no se toca, pero lo del fondo sea el decir García Luna no se toca.
porque eso los trae nerviosísimos. Entonces están inflando, ¿no? Un supuesto problema. Y que el Poder Judicial resuelva. ¿Tiene confianza los ministros? No. No. Quizás algunos, 1, 2, 3. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo. Lo que predomina, lo que impera, es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso del derecho, porque todo esto se protege o se usa como excusa en todo esto que estamos viendo, la liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el derecho. Imagínense un juez que sabe que hay 5 expedientes o que ya hay gente que entró a la cárcel 2, 3 veces y que están acusados de homicidio y que están acusados de narcotráfico y que porque no se mostró que en la bolsa había una pistola, no fue prueba contundente, suficiente, luego entonces se deja en libertad al presunto delincuente. ¿Qué no, si se buscara la justicia, el juez que tiene que representar a la sociedad para que no se cometan injusticias, ¿qué no puede decirle al Ministerio Público? Te regreso esto, está mal integrada tu averiguación, reponga el procedimiento, te falta esto, porque es un asunto muy delicado. Y se repone el procedimiento y se demuestra que sí debe de quedar detenida la persona. Bueno, lo que acaba de suceder en Oaxaca con la saxofonista. Había voluntad de atender el asunto, sale un juez, dice, queda en libertad o se va a su casa. Dice otro juez, por participación del gobierno, del Estado, no podemos tenerlo en su casa porque no tenemos para cuidarlo y además es un riesgo y es un agravio. ¿Cómo? Si hay un intento de feminicidio, además es un asunto público,
¿Se va a dejar así, en libertad? Se repuso el procedimiento y ahí está. ¿Por qué? Se buscó la justicia. Lo que sea, o sea, eso va a depender de lo que se sigue haciendo en busca de la justicia. Por eso se cambió la ley nacional de detenciones, presidente, para que puedan los policías detener a los delincuentes inmediatamente. No, lo que se busca es que no haya impunidad, que se acabe con la corrupción, que se acabe con la impunidad. Entonces me preguntan sobre el Poder Judicial. No, pues tienen que limpiar de corrupción el Poder Judicial. Yo creo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción. Pues que empiece por el Poder Judicial. Ya tuvo Tiene bastante trabajo, con todo respeto. Ahí está el Consejo de la Judicatura. Ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio de 10 años para acá, no se vayan tan atrás. 20. ¿A cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Pídanles ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza. Entonces hay que seguir insistiendo en esto. Y ahí están metidos los conservadores. Esto de la maestra Yasmín, ahí estaban todos. Y los de la UNAM, y los periodistas articulistas del conservadurismo, y los intelectuales alcahuetes del régimen corrupto, todos ahí. Hace como 3 días hubo una resolución de la Suprema Corte de algo sobre detenciones, sobre el registro, sí, de que se registrara a todos los que, que se les detenga, que se les registre. Eso es básicamente. Y estaba yo viendo un mensaje de esta señora del bloque conservador, muy activa, Denise Dresser, sí, echándole la culpa, a ver si buscas el Twitter, a la señora abogada Yasmín. De ayer pregunté si era nada más Yasmín y 2 los que habían votado. No, 8 de 11.
Y sin embargo, ella le echa la culpa a Yasmín. Viéndolo mal, pues lo que habían resuelto. Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre estos del INE. Pues, Presidente, ya yo tuvo... creo que en la